El día de hoy nos encontramos en Shark Tower con Leonardo Mendizábal, director comercial de Grupo Luximia. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido, mucho Gracias gusto por en tenerlos recibirnos. aquí, es un placer tenerlos aquí. ¿Qué vamos a conocer el día de hoy? Hoy vas a conocer una torre que está inspirada en la aleta de un tiburón. Vas a conocer la torre más icónica de Latinoamérica, según Forbes. ¿Y el penthouse? Y el penthouse más espectacular que hay en Cancún. Es un penthouse enorme de 2 niveles, sensacional. También vamos a conocer las amenidades, la alberca infinita que tenemos en el nivel 11, el gimnasio, el spa, sala de niños, sala de eventos. Y quiero que nos acompañes porque vamos a iniciar este recorrido. Mira, Arturo, pues esta es un área muy padre, una amenidad que tenemos. Es para exhibiciones. De hecho, ahorita tenemos exhibida una extremidad de un Camarasaurus. Pero también aquí el propietario puede utilizar esta área para presentar algún negocio, hacer una exhibición de arte. Esta es la exposición permanente, pero haces un evento y puedes aquí tener el área de presentación. Y esto se integra con el área del salón, ¿verdad? Es correcto. Aquí tienes el área para tener el evento y pasemos, por favor, aquí a la sala de eventos. Antes de entrar, algo importante, todo es con reconocimiento facial en esta torre, ¿verdad? Todas las áreas son a través de reconocimiento facial y que están programadas para que los propietarios tengan exclusividad y seguridad en cualquier área que se encuentren de la torre. Esta área es muy padre, es en la sala de eventos. Esto se puede montar de gala con mesas redondas, noche de casino, para ver algún partido de fútbol. Es un área muy cómoda y donde puedes recibir a todas tus visitas sin necesidad de utilizar tu departamento para hacer tus fiestas o tus reuniones. Algo que se me hace muy interesante también es el nivel de acabados. Pisos de correcto. mármol, también veo que tienes las barras de mármol, todos los detalles de esta que podría ser una plafonería iluminada de madera. La verdad es que se nota la calidad de acabados en el proyecto. O sea, es un proyecto que desde afuera, desde adentro, se ve que es de alta calidad, de alto nivel y para clientes pues que realmente quieren algo muy exclusivo. La verdad es que no escatimamos en el precio de los acabados, son los acabados más lujosos que hay en la región. Y sí, efectivamente vas a ver por toda la torre pues, mármoles, maderas finas y acabados de primer nivel. Vamos a entrar ahora al salón de niños, la ludoteca. Es correcto, el Kids Workshop, que es un área muy, muy padre, muy cómoda, donde tus hijos pueden estar muy cómodos, disfrutar de un muy buen rato y sobre todo vigilados y puedes monitorear a través de circuito cerrado y cámaras. Ok, muy bien. Adelante, por favor, Arturo. Es que Vamos a hacer otra vez el reconocimiento facial. y aquí ahora sí podemos accesar directamente. Veo que el espacio también está adecuado aquí como que es un árbol y Es correcto, dando la ambientación de un jardín, de un árbol, para que los niños, ya ves que les encanta rodarse y les encanta estar jugando y son inquietos, coquines para aventarse. Y pues poder tener un ambiente bastante agradable, ¿no? Sí, se ve también muy bien, digamos, el espacio, la iluminación, se siente cómodo, tienes la climatización. Muy espacioso. Tienes también, baño también Tenemos independiente. baños diseñados especialmente para los chiquitos. Es un baño niño y niña, ¿no? Es un baño para niños y un baño para adultos. Ah, cierto, aquí está el baño de niños, está pequeño. Y llegamos al penthouse de 845 metros cuadrados con vistas 360 grados aquí en la Shark Tower. ¿Cuáles son los diferenciadores de este penthouse en particular? Bueno, pues está en el corazón de Puerto Cancún. Como tú lo dijiste, son 845 metros. Es toda la parte de arriba de la Shark Tower. Son 360 grados de departamento. Ahorita lo vamos a recorrer. Y bueno, pues las mejores vistas que hay en Puerto Cancún, ¿no? Aquí alcanzamos a ver toda la Zona hotelera, toda la parte de Cancún, Isla Mujeres. Y aquí abajo tenemos Puerto Cancún. Y aquí los está Puerto muelles. Cancún, aquí está el mall y la marina. Está increíble la vista y nos tocó un día muy, muy limpio, muy despejado. Es También correcto. se puede ver la conectividad nueva del puente, ¿verdad? Que están Ahí va el construyendo. puente, de aquí de la zona de Bonampak hasta la zona de la hotelera que conecta, que va a ser pues una columna vertebral para la movilidad en Cancún, ¿no? En este penthouse tenemos también 2 niveles, el área familiar en la parte de abajo. El área familiar y arriba tenemos un área social. Está terminando, es la última parte de la torre y se está terminando, está ya por finalizar la obra aquí en el penthouse. El precio de este penthouse, De 6.5 millones de dólares. 6.5 millones de dólares por un departamento icónico en Cancún, en el Caribe mexicano, 845 metros cuadrados. Vamos a ver cómo se ve desde el segundo nivel para que lo conozcas. Y te vamos a mostrar antes de subir al segundo nivel que también tienes esta vista
lateral. Aquí tienes la marina. Aquí tenemos nuestra marina, que es la mejor marina que hay en Puerto Cancún. Tienes el centro comercial, desde aquí puedes ver la laguna, la conectividad que va a haber ahora hacia la zona hotelera y claro que una conectividad muy buena hacia también los beach clubs. Atrás tenemos el campo de golf, la próxima, la casa club que están desarrollando, ¿correcto? Correcto. Va a haber spa, va a haber canchas de pádel tenis, canchas de tenis techadas y pues el club de golf que es de clase mundial de Tom's Golfing. Esta es la Master. Lo ves que está todo empapelado, ¿no? Sí. Closet. El baño, la tina, doble lavabo, regadera, sanitaria, doble regadera. Los colores están bonitos, así oscuros. Sí, oscuros. Este es granito. El piso es griego, es mármol griego y se hizo el lote especial para la torre. Ah, ok, o sea, Sí. súper. Con así, simulando el tiburón, pero es mármol griego. Se trajo el lote desde allá. Aquí ya tienen todo pulido y todo, ya nada más. Sí, es que aquí ya está todo empapelado, ya nada más para terminar. Acá tienes las habitaciones de atrás. Aquí tienes 3 elevadores y uno de carga de servicio. O sea, 3 elevadores directos a tu depa. Sí, pues 4 con el de servicio. Y acá tienes una de las habitaciones secundarias que comparten esta terraza también, que aquí ves el atardecer divino. Súper. Esa es la vista trasera de las recámaras secundarias, que también básicamente es una vista 360 que complementa a la terraza principal. Está espectacular. Aquí tienes el atardecer y del lado de la terraza principal tienes el amanecer. Aquí es el piso 11 Así y tenemos la Infinity Pool hacia los dos lados. Esta amenidad atraviesa todo el edificio. Aquí se sacrificaron 4 unidades Ok. habitacionales para hacer esta unidad y si te das cuenta no hay columnas, nada. Se utilizaron unos sistemas de ballenas para poder tener absoluta claridad y libertad, que quedara completamente libre el espacio. Es una amenidad única en México y es una alberca que cruza de lado a lado, como bien lo mencionas. Está espectacular y aquí tienes otra vez vista directa. Otra vez la vista directa Hacia aquí a la la Marina, a Puerto Cancún. Increíble. Ahorita vas a ver, vamos a cruzar de lado a lado. Aquí tienes la vista del otro lado del campo de golf. Aquí también me imagino que puedes tener un área, bueno, esto es un área de bar. Es un área de bar y de restaurante, exactamente. Hay 2 jacuzzis, baños para hombres y para mujeres, también todo con mármol de piso a techo. Y esta es la alberca volada que tiene ahí su infinity también para. Está súper padre. Y aquí tienes vista hacia, Al campo de golf, a la casa club del campo de golf y a Puerto Cancún, a los canales. que me imagino que la mayoría de los propietarios también tienen su acción del club. Exactamente, Y usan, sí, todo están el disponibles las acciones y de hecho tenemos departamentos que incluyen el golf y el club de playa. tema. Excelente. La Me membresía. imagino que el penthouse Lo incluye, es correcto. El penthouse que vimos ahorita, ¿qué más incluye? Tienes derecho a un slip para un barco de hasta 60 pies. Y tienes Son 4 cajones de en estación. nuestra marina y tienes 4 estacionamientos y una bodega. Además de que tienes los 2 niveles, el acceso directo de 4 elevadores, Exactamente. ¿no? Uno de carga y los 3 Y 3 de persona. Excelente. Venimos de la torre alta, ahorita vamos a pasar a la torre baja. Cada parte de la torre tiene 3 elevadores para que no haya nunca aglomeración de gente ni nada y siempre haya disponibilidad de elevadores. Me imagino también que las amenidades, digo, nos han tocado que no están muy llenas, porque también muchas de las personas que compran estas residencias son para segunda o tercera casa, ¿correcto? Es correcto. La verdad es que parte de esa exclusividad de esta torre es que las amenidades nunca están agorzomadas ni hay demasiada gente,
Porque la mayoría de la gente que es propietaria en la torre es flotante. Solo el 20% de los propietarios viven de planta aquí en la torre. Ahora vamos a pasar al área del gimnasio. Es un gimnasio de última generación Tecnogym, bastante bien equipado y bastante bien ocupado, con vistas hacia la marina y hacia la plaza comercial de Puerto Cancún. Está súper bien porque tienes tu área de pesas, tu área de cardio, tienes remadoras, tienes las Smith, tienes vista directa hacia la marina, aquí para disfrutar también de un buen ejercicio en el Caribe mexicano. Así es. También tienes un área de box, un ring de Tenemos este un lado. ring de box de este lado y un salón de usos múltiples también para cualquier clase privada de yoga, salsa, lo que necesites tener privado, que está de aquel lado. Y aquí tenemos el área de box, que también tiene muy buen equipo y está bastante bien Sí, muy buena distribución. iluminada, muy buena distribución y con una vista espectacular hacia la marina. Aquí siempre se prioriza la vista, ¿no? Siempre, toda la torre está diseñada y enfocada a las amenidades de Resort Style Life. Estamos en el espacio del spa. Es correcto, este es un spa de clase mundial, como te podrás dar cuenta, igual maderas finas, mármol, muy bien ubicado, tiene dos pozas calientes, una fría, máquina de hielo, sauna y vapor para damas y caballeros. Aquí tenemos el sauna. Para los que les gusta meterse al sauna y después al agua fría, ¿verdad? Exacto. Para el tema de la terapia frío-calor. Les vamos a mostrar un departamento ya terminado, amueblado y decorado de 200 metros cuadrados. Correcto, y listo para entregar. Su precio de lista, ¿de cuánto es? 1.2 millones de dólares. 1.2 millones de dólares. Tienes esta área abierta de sala, comedor, cocina con barra de granito, clima central seccionado, tienes plafones iluminados, tienes obviamente un equipamiento, torre de hornos. Todo es SMEC, todo el equipamiento es SMEC, es italiano de la más alta calidad. ¿Y tienes cuántas habitaciones aquí? 2 habitaciones en esta unidad. 2 habitaciones. ¿Esta es la principal? La principal está por acá y esta es la secundaria. Ah, esta es la secundaria. Si quieren vamos a pasarla a ver. Y tienes esta terraza que ahorita les vamos a mostrar, que tienes vista plena y directa. Muy buenos los espacios, se sienten muy cómodos los corredores. Si quieres, acércate para que veas el área del vestidor. Increíble la iluminación también, luz cálida. Tienes espejos sin marcos en el área del baño, cubiertas también de granito. Y aquí cabe muy bien una recámara con salida también, como les comentaba, a la terraza. Esa la vamos a dejar para el final, pero quiero que veamos el espacio de la recámara principal. Adelante, por favor. Y es que 200 metros ya es un metraje realmente es bastante amplio. Y poner 2 recámaras cuando se pudieran poner 3 también te habla de que estamos buscando comodidad. Exacto, espacios en los closets, en los baños, en todas las áreas. Sí, porque podrías comprar un departamento de 3 recámaras con unos pequeños closets, unos corredores cortos y una área social muy cerrada. Pero aquí tienes un departamento de lujo con vistas increíbles en una torre icónica. Y, por ejemplo, tienes este detalle que a mí me gustó. Tienes separado el vestidor del baño, que es una de las necesidades que muchos clientes piden porque no les gusta estar llevando humedad a veces del baño hacia sus vestidores. Acompáñame a la terraza, por favor, Arturo. Tenemos aquí, podríamos hablar un poquito también del tema de los perfiles de aluminio que se usan aquí. Deben de ser perfiles especiales. Son perfiles Duovent de doble vidrio con templado, con gas anti-huracán y antisonidos. Aíslan el sonido completamente. Sí, los perfiles se ven increíblemente. Sí, son muy robustos, aguantan hasta 300 kilómetros de tormenta. Aquí tenemos la vista hacia la parte trasera, hacia el campo de golf, la casa club que está en construcción. Y como puedes ver también esta zona está en crecimiento. Va a haber más desarrollo, eso significa más plusvalía. Es correcto. Puerto Cancún está al 70% de su desarrollo, entonces la plusvalía viene tremenda todavía en Puerto Cancún. Por ejemplo, alguien que compró en lista cero este proyecto, ahorita... Ya triplicó su inversión. Ya triplicó su inversión. Es correcto. Entonces, si ellos compraron en $1 millón, ahorita ese departamento estaría... En 2.8, 2.7 millones de dólares. Aquí tenemos la cancha de pádel. Es correcto. Tenemos aquí iluminada la cancha de pádel para poder echar tu partidito.
Aquí también lo pueden usar los Propietarios, los propietarios, claro, y sus invitados, claro. con esta vista. Tienes vista a la impresionante. marina aquí para echar el pádel. Está súper, súper padre. Para los que les gusta el pádel, aquí pueden tener su departamento de lujo. Aquí puedes empezar a ver un poquito la perspectiva de la fachada. Obviamente con las tomas de dron van a apreciarlo mejor, pero es un proyecto espectacular. Esta es una marina de clase mundial. Tiene todos los muelles son flotantes, se ajustan a la marea, se ajustan a las embarcaciones y no causan ningún daño a ninguna embarcación porque son precisamente especiales para eso. Y así llegamos al final de este recorrido en Shark Tower, la más icónica de todo Cancún. Quiero agradecerle a Leonardo por acompañarnos en este recorrido. Muchas gracias por recibirnos. Es un placer, Arturo, y esta es su casa y son todos bienvenidos. Algo importante, si compras un departamento aquí en la Shark Tower, también tienes acceso a club de golf y club de playa incluido con tu unidad. Entonces, si tú estás interesado en comprar una unidad en este proyecto, contáctame, te mando la información y si quieres hacer una llamada o un recorrido, te atenderemos. Gracias por acompañarnos a conocer la Shark Tower. Yo soy Arturo Méndez y nos vemos en el próximo recorrido.